Hoy vamos a hablar de la manera en la cual la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de La Pampa, está, no sé si festejando, pero sí con un estado de ánimo mejor al de hace un par de semanas, debido a que en la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Suprema, logró una audiencia de conciliación con el gobierno nacional para que a partir de esta semana comiencen a verificar la deuda que el ANSES, la Nación, tiene con La Pampa en concepto de aportes previsionales. La deuda que le implica al gobierno de Silioto tener que pagar parte del salario de los jubilados en la provincia de La Pampa, cuando estaba acordado que el 100% de los ingresos de los pasivos y las pasivas en La Pampa se pagara con plata que llegaría de Nación, compensando que La Pampa no transfirió su caja de previsión social a la Administración Nacional. Vamos a hablar de los ejemplos de un par de provincias que lograron acuerdos y también de aquella provincia que lo intentó pero no lo logró. Hablaremos de cómo el gobierno nacional considera a Silioto y cómo Silioto se considera de cara al gobierno nacional después de las elecciones del 26 de octubre. También de lo que Nación necesita de La Pampa y de lo que La Pampa puede demandarle a Nación. Hablaremos de Clarín, que ya está en Santa Rosa y parece que nadie lo puede sacar. Vamos a hablar de las internas, porque arden en todos lados. Y hay uno solo que en silencio supo cómo mandarse una elección fantástica y hoy se frota las manos. El título de la editorial de hoy es El costo de los acuerdos. A mediados de mayo de este año, la provincia de Córdoba cerró un acuerdo ante la Corte Suprema con el gobierno nacional para encarar un plan de financiamiento de la deuda que posee ANSES con el distrito administrado por el gobernador Martín Sciarciola. Y fue a mediados del mes pasado que Entre Ríos consiguió 48.000 millones de pesos de parte del gobierno nacional para atender deudas previsionales, quedando un saldo de más de 100.000 millones que se compensará más adelante, suspendiendo así la demanda ante la Corte Suprema de Justicia que había iniciado la administración de Rogelio Frigerio. El acuerdo logrado por Córdoba comenzó a ejecutarse en mayo de este año y establece cuotas mensuales de 60.000 millones hasta abril del año próximo. Sciarciola se compromete a retirar las demandas contra Nación una vez cumplido el acuerdo y saldadas las obligaciones. Y fijaron, en mayo, una audiencia para el 26 de noviembre que evaluará el cumplimiento del convenio. Por su parte, Entre Ríos consiguió que se le adelanten 48.000 millones en 8 cuotas de 6.000 millones. El saldo se procesará en función del cálculo final que hará la ANSES con los números que le dio la caja de jubilaciones de la provincia, obligándose a la Nación a pagar esa diferencia. Esas dos provincias estaban en la misma condición que La Pampa, o sea, padeciendo el incumplimiento de parte de la administración Milei de los anticipos automáticos, calculados en base al saldo negativo del año anterior, acuerdo rubricado en noviembre de 2017
por el entonces presidente Mauricio Macri y los gobernadores de las provincias que no transfirieron su sistema previsional durante el menemismo, lo que les generaba un déficit en la caja previsional que representa el rojo principal en las cuentas públicas de cada provincia. Que Córdoba y Entre Ríos hayan podido acordar con Nación esa regulación de deudas a partir de haber hecho una presentación judicial similar a la iniciada por La Pampa ante la Corte, y que el máximo tribunal haya convocado de forma urgente a una reunión a la que participó personalmente el gobernador Sergio Silioto, es lo que predispuso de mejor ánimo al gobierno, que presentó así el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, seguramente con la previsión de alcanzar un acuerdo similar respecto a los 320.000 millones de pesos que le reclama a la administración Milei. En la semana se hizo público que el ahogo financiero al que somete Milei a la provincia al cortar los envíos correspondientes obligan a que poco menos de un cuarto, el 24,33%, de los 798.475 pesos, menos de 800.000 por mes, que es la jubilación mínima en La Pampa, deba ponerla el gobierno provincial en los sueldos de cada uno y cada una de estos jubilados. A tal punto llega la desesperación de las y los jubilados que, alertados por la ya inexistencia de los fondos anticíclicos de reserva, que podían hacer que no se cuente con la plata para ese aporte del 25%, con lo que quedaría raquítico su salario, es que los propios jubilados, que advierten que cada vez se enflaquece más la participación, el acompañamiento a su movilización de cada miércoles, le sugirieron al ministro de Hacienda que en sus recibos incluyan textualmente el monto y porcentaje que el Estado pampeano destina para que perciban sus ingresos mensuales completos. En el Ejecutivo Provincial hay cierto optimismo. La convocatoria desde la Corte Suprema de Justicia facilitará una negociación porque el Gobierno Nacional reconoce la deuda y acepta también que su actualización no coincide con el cálculo del Gobierno Provincial, lo que abre la puerta a una negociación, según dijo el ministro Sergio Wiesterfeld. Es así que el Gobierno de La Pampa se animó a presupuestar en el proyecto ayer enviado a la legislatura un incremento del 31% a los fondos que la provincia destina a cubrir el déficit previsional. Pero guarda, nunca es aconsejable dar por descontado que comeremos un guiso de conejo si primero no se lo ha cazado. Y el acuerdo con el gobierno, a través de lo que disponga la Corte Suprema de Justicia, todavía no está. Es saludable, naturalmente, que la Corte, una semana después que el gobierno provincial demandara a la administración Milei, convocara a la audiencia de conciliación y que Nación reconociera la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometiera a trabajar en las auditorías a fin de comenzar a resolver nuestra demanda. Ahora, es un tiempo complicado para que la justicia nacional sea equitativa. Más bien, atravesamos un periodo en el que la Corte demuestra todo lo solidaria que puede ser con un gobierno que recién, hace 10 minutos, ganó inesperadamente las elecciones y luce todopoderoso. Un ejemplo de eso es lo que ocupó la agenda publicada toda la semana, la causa Cuadernos, donde la justicia muestra su disposición a reforzar la persecución contra Cristina Kirchner. El proceso durará años, con lo que los gorilogopolios mediáticos están envueltos en su sueño húmedo.
de presentarla como la alta coimera de verdad. El jefe Carina ganó y perdió el mote. Aunque Cristina no aparece en anotación alguna y ningún testigo ni arrepentido pudo señalarla como receptora o peticionante de nada, en una causa iniciada a partir de unos cuadernos que el supuesto chofer escribiente confesó haberlos quemado en una parrilla. Pero un año y medio después, aparecieron casi intactos esos cuadernos y las pericias revelaron que la letra corresponde a más de una persona, que los últimos fueron dictados, que están llenos de centenares de tachaduras y alteraciones. Esa es la justicia del momento, la que se rinde ante Milei porque ganó. La misma justicia que ya condenó a Mendoza hace años a soltar una correntada mínima de agua en el Altuel y está impávida ante el incumplimiento cuyano. No es otra la justicia que debe mediar para que el Estado Nacional salde la deuda previsional que mantiene con la provincia. Y no significa que, porque haya dispuesto un cuarto intermedio y abierto un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos consoliden el monto de las auditorías a fin de suscribir un acuerdo conciliatorio, fijando incluso una nueva audiencia para el 10 de septiembre, no significa nada de eso que ese acuerdo ya esté. En julio de este año, en una audiencia similar, convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno de Santa Fe rechazó la propuesta del Estado Nacional, considerándola insuficiente, y ratificó su decisión de avanzar con la demanda judicial. Que Nación pague lo que tiene que pagar. No vamos a resignar un solo centavo de la provincia de Santa Fe, manifestó el gobernador Maximiliano Puyaro, que calificó de irrisoria tanto a la propuesta inicial de 2.000 millones de pesos mensuales durante 6 meses, como a la mejora de 3.000 millones más, que es a lo que se estiró la administración de Milei. Por eso se impone cautela, sobre todo después de que a lo largo y ancho del país haya causado sorpresa la convocatoria de Milei y también la aceptación del convite de parte de Silioto la semana pasada, cuando fue parte de esa reunión de gobernadores a la que no fueron invitados los que no saben cuánto da 2 más 2, según el energúmeno, y su despedido jefe de gabinete, es decir, los comunistas, según ellos, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, Guido Insfrán, gobernador de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Semejante reconsideración del presidente para con el mandatario pampeano, que parecía contar con todos los boletos para ser tan destratado como lo sigan siendo los no invitados, hizo ruido. Pero la necesidad hasta lleva a cometer herejías, si como tal pudiera considerarse el ser menos opositor, menos peronista, según la consideración del distópico presidente. La necesidad material de una deuda proporcionalmente monstruosa y la necesidad política de no ser considerado un desconsiderado con el presidente, lo ubicaron al gobernador pampeano en aquella mesa en la que no se lo vio demasiado cómodo, pero estuvo. Claro que lo que se dijo de aquel mitin que organizó quien ya no forma parte del gobierno, Guillermo Francos, como lo que se dice del que estaría craneando el nuevo ministro del Interior, el Colorado, que reemplazó al Pelado en la boleta de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, fue
la demanda de apoyo al proyecto de presupuesto que a los diputados le envió Milei. Con el Colorado ya se juntaron el chubutense Ignacio Torres, de Provincias Unidas, el catamarqueño Raúl Jalil. Los dos se mostraron predispuestos al acompañamiento. El tucumano Jaldo, que decididamente extorsionó y amenazó a uno de sus diputados para que comprometiera su apoyo al gobierno nacional, y el cordobés Yarlora, del Partido Justicialista. Y también el sanjuanino Marcelo Orrego, mientras que hoy lo hizo el salteño Gustavo Sáenz. Ninguno de ellos dio detalles sobre las reformas para las que les piden colaboración, aunque se manifestaron más satisfechos de lo que prevenían antes de reunirse con Santilli. Y fue la prensa nacional la que no dudó en incluir a Silioto entre los 4 a 5 gobernadores que a los libertarios les bastaría que colaboren por fuera de aquellos con los que conforman alianza electoral: el chaqueño Leandro Sdero, el mendocino Alfredo Cornejo o el entrerriano Rogelio Frigerio. Por más que no fue, evidentemente, de los mandatarios que están al tope de la lista de invitados que ha conformado Santilli, él no está. Está claro que el objetivo libertario es ampliar apoyos, lo que sería una forma de resguardo y le daría libertad de acción a la libertad avanza en el Parlamento. Por eso, también sonó disonante en la semana el diputado Ariel Rauschenberger con aquello de que el proyecto de presupuesto nacional 2026 no es consistente y presenta más ajuste, más tarifazos y menos inversión pública. Muy lejos todo eso del pedido de apoyo para que el presupuesto 2026 se apruebe a toda velocidad en las sesiones extraordinarias de diciembre. Dichos de Rauschenberger, como para no sacarlo tan rápido al ruso Silioto de entre los gobernadores combativos, por más que Milei no lo haya excluido expresamente, como hizo con los otros peronistas ganadores. ¿Seguirá recibiendo mails que lo inviten a la Rosada? ¿O habrá sido solo una ave de paso? Seguramente, la respuesta a esa pregunta depende de las actitudes de quien invita y del invitado, y definirá muchas cosas a futuro. La desconfianza y el desgaste que genera el gobierno de Milei son condicionantes enormes para poder elaborar un proyecto de presupuesto en cada una de las provincias. Silioto fue a la reunión de gobernadores. Después se presentó en la Corte. Y después se decidió a enviar el proyecto de ley de leyes para el año que viene, advirtiendo que los ingresos proyectados, atravesados por una clara recesión económica, por la apropiación de recursos coparticipables y la falta de cancelación de deudas por parte del gobierno nacional, permitirán cubrir el financiamiento del gasto vinculado a las cada vez mayores obligaciones indelegables del Estado provincial. No obstante, la capacidad presupuestaria para sostener políticas de desarrollo económico y de inversión pública para potenciar la economía será sustancialmente menor a ejercicios anteriores, tuiteó Silioto cuando mandó el presupuesto. Las pautas macrofiscales, la inflación, el dólar y el crecimiento del Producto Bruto Interno previstas en el proyecto de presupuesto nacional 2026 lo condicionan todo. Y el gobierno pampeano presentó el suyo con una estimación de crecimiento de solo el 27% respecto al del año pasado. No habrá ingreso de personal, solo se crearán 44 cargos docentes, por lo que habrá menos empleados, y se prohibirá el incremento de cargos de funcionarios
para con eso evitar tener que hacer recortes en los servicios de educación, salud y seguridad. Pero claro, la decisión de sostener ese histórico orden financiero, sumado a la fuerte recesión económica, la ilegal apropiación de la coparticipación no automática y la falta de cancelación de deudas por parte del gobierno nacional, generarán una capacidad presupuestaria sustancialmente menor a años anteriores para sostener políticas provinciales activas de desarrollo económico y de inversión pública. Nada será fácil. Ni la relación con el personal administrativo, acostumbrado a sumas fijas a fin de año y aumentos de la mano con la inflación, ni los créditos a empresas privadas que hoy no pueden pagar las tasas exorbitantes de los bancos. Será difícil reactivar o siquiera mantener el consumo y, por ende, sostener puestos de trabajo en empresas que siguen viniéndose abajo. Siempre es por las malas. Desde aquel asado del nuevo siglo, nunca desmentido, en el que en una cabecera estaba el intendente Luciano Di Napoli, acompañado por autoridades del gremio del sector, y en la otra representantes del Multimedios Clarín, en la que se les entregó a los visitantes las llaves de la ciudad para que desembarquen a balazos de cañón, que no son de pólvora, supo decir el profesor Oscar Nocetti desde su identificación con la Cooperativa Popular de Electricidad. El tema de la autorización a la mega empresa de Manieto para que instale fibra óptica por toda la ciudad, con proyección a toda la Pampa, arrancando por Pico y Tuay, se robó la agenda de la ciudad, desde aquel asado. Y mientras Clarín cableaba y cableaba, la opinión pública fue manifestándose mayoritariamente en contra del nuevo ataque a la cooperativa, porque eso es lo que este desembarco implica. Con el Lenia Savioli en el inconsciente colectivo de la sociedad y encima flojo de papeles, era indefendible el proyecto que Di Napoli le envió al Consejo Deliberante para que otorgara la autorización, que bien, él podría haberla negado en límine. Con aire muy contaminado, y con Telefónica el nombre de Clarín cableando en sus narices aún sin la autorización, el intendente ordenó a sus concejales que manden a archivar su proyecto. ¿A dormir el sueño de los justos? Difícil, porque Clarín ya demostró lo que va a hacer. Ampliar su radio de fibra óptica, le guste a quien le guste. ¿Me vas a cobrar multas?, le pregunta al intendente, mientras se ríe pensando, ¿en serio me quiere correr con plata? ¡Ja, ja, ja! A Clarín lo dejaron entrar y ya no para. Cableará todo. Y después, ¿quién se animará a negarle el permiso para que no haga lo que ya hizo? Di Napoli amenazó al Multimedios con ir a la justicia si lo sigue haciendo. Algo así como aquel viejo sketch de los Lelutier. Mi honor está en juego, de aquí no me muevo. Estaría bueno que no, que una vez más el espíritu cooperativo salga vencedor y Clarín se tenga que rajar como la Sudamericana en su momento. Pero por más que los concejales oficialistas ahora digan que está archivado, el proyecto Clarín está más vivo que nunca. Y justamente esto le puso un freno al desembocado intento de Luciano Di Napoli por instalarse ya como precandidato a gobernador para el 2027. Seguramente tomó en cuenta aquello de que cuando más arriba de la lista te subís, es probable que te caigas para el otro lado. Y entonces empezó a desandar algunas de esas muestras de instalación
que quiso justamente dejar claro inmediatamente después de las elecciones de octubre, cuando dijo que había ganado 10 elecciones consecutivas y que el peronismo tenía que cambiar su doctrina. Bueno, por fuera de lo que pasa en Santa Rosa, desde la línea plural, sus integrantes y dirigentes expresamos nuestro más firme rechazo a la aparición de carteles que piden la expulsión de Carlos Berna, compañero y líder emblemático del peronismo pampeano. Estos ataques anónimos resultan inadmisibles porque es imposible desconocer la figura, la trayectoria y el compromiso inquebrantable que Berna ha tenido con el pueblo y con el Partido Justicialista de La Pampa. Ratificamos nuestra lealtad, respeto y reconocimiento a quien es una guía fundamental para el peronismo pampeano y para el desarrollo de nuestra provincia. Publicaron desde el bernismo, después de la aparición de carteles en General Pico que pedían por la expulsión del exgobernador del partido y lo acusaban de Judas. Claramente, lo que desde siempre eran ruidos intestinos, se expuso textualmente cuando el ingeniero hizo las declaraciones que hizo aquel domingo de elecciones, y a partir de allí vinieron declaraciones cruzadas, carteles y documentos rechazándolos. Enmarcado en esta confrontación cada vez más imposible de encubrir, quizás el capítulo más destacado en la semana que pasó, casi desapercibido, fue el contundente respaldo del gobernador para con su secretario de gobierno, José Vanini, el siempre apuntado por Berna. Que Vanini haya formado parte de la delegación que concurrió a la audiencia conciliatoria en la Corte Suprema de Justicia muestra, a quien quiera verlo, que no ha dejado, ni mucho menos, de ser un hombre fuerte, sino el más fuerte, en la administración Silioto. Casi que literalmente le pedían al gobernador por su sustitución, y no, Vanini estuvo ahí, junto a Silioto, en la Corte Suprema de Justicia. No obstante, en el proyecto de presupuesto, se prevé la autorización al Poder Ejecutivo para reestructurar la actual composición del gabinete de ministros y ministras y secretarios y secretarias y sus áreas dependientes, con la prohibición de aumentar la cantidad actual de jurisdicciones y de cargo de funcionarios. Por ese lado, parece que se vienen nomás los cambios. Algunos supimos adelantar. En el nerviosismo que reina en algunas áreas de gobierno, es señal de que algo va a pasar. Seguramente los cambios tengan que ver o con una resignación de parte del gobernador ante las demandas del exgobernador Carlos Berna, o un fortalecimiento de Silioto para consagrar a alguno de los suyos para una eventual confrontación interna en el PJ pampeano. Pero pensando en el resultado electoral del último 26 de octubre, se me ocurrió que mucho más graves, mucho más dañinas, si así se las considerara, que las declaraciones de Carlos Berna el domingo día de las elecciones, fueron las declaraciones que unos días antes de que se celebraran los comicios hizo Adrián Rabier. El candidato de La Libertad Avanza prácticamente logró una muy buena elección y que se lo consagrara diputado nacional por el solo hecho de tener la franquicia de Milei, por el solo hecho de ser candidato de La Libertad Avanza. Pero no, eso me parecía hasta que me puse a pensar todo de lo poco que había hecho en campaña. Y ahí resurge esa declaración donde Rabier dice que en muchos lados le estaban diciendo que por él iban a votar aquellos que eran
seguidores de Luciano Di Napoli y aquellos que eran seguidores de Carlos Berna, porque estaban disconformes con la actual administración. En Santa Rosa, la clase media es mayoritariamente empleado público. Por eso es que aquella sentencia de Rabier, donde apuntaba a los inseguros de por quién votar, no hizo mella. No fue porque la gestión Di Napoli sea recontraconsiderada, sino porque el empleado público sabe que cualquier libertario en el gobierno lo que haría es meter motosierra. Pero en Pico y en el norte de la provincia no reina el empleado público. Allí los trabajadores están en emprendimientos productivos y desde hace un buen tiempo, allá en la crisis del campo del año 2008, es donde comenzó una fisura entre el peronismo y los sectores del campo, mayoría en el norte pampeano. A esa fisura únicamente parece poder sanarla Carlos Berna. Y el silencio de Berna ante aquella declaración de Rabier seguramente fue lo que motivó que muchos de la clase media piquense y norteña decidieran mantenerse en esa ruptura con el peronismo iniciada en la crisis del campo del año 2008 y votar decididamente como lo hicieron por el libertario. Lo cierto es que el peronismo en La Pampa hoy tiene una división muy marcada. Se impone que se pongan de acuerdo, o si no, que lo resuelvan vía internas. Falta mucho para el 2027, pero hay que ir pensando en que se impone que haya una conducción para que haya un candidato que unifique para poder dar la batalla contra Rabier y sus socios. ¿Quiénes serán los socios de Rabier? Bueno, apareció el diputado Alto Laguirre, radical él, al decir que 40 años de gobierno del peronismo en La Pampa ya fueron demasiados, hay que sacarlos como sea. Y el como sea, por ahí implique que los radicales vayan a la cola de Rabier, con el solo objetivo de desplazar al peronismo. Los radicales van a ser cola de león, cuando parecía que, en lugar de ser cola de ratón, iban a ser cabeza de león, después que en el 2023 Martín Berongaray terminó tan cerca de Sergio Silioto en la compulsa por la gobernación provincial. Además, los radicales no dicen siempre que su líder fue y será Raúl Alfonsín. Bueno, Alfonsín dijo que si el mundo marcha hacia la derecha, el radicalismo lo que tiene que hacer es acostumbrarse a perder elecciones hasta que la cosa cambie. Ahora, porque ven tan cerca la posibilidad de voltear al peronismo, insisto, los radicales podrán correr el riesgo, querrán correr el riesgo de desaparecer siendo cola de ratón. El título de la editorial de hoy es El costo de los acuerdos. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.